Hola amigos, de nuevo con ustedes, aquí hoy en el día 2 de noviembre del 2024. Faltan 3 días para las elecciones presidenciales de los Estados Unidos y la cosa está muy tensa. Debo admitir que después de haber pasado varias elecciones aquí nunca había visto un clima tan difícil para todos. Eh, ¿Quién va a ganar? Es la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Y qué va a pasar? Cosa que en el pasado no había sido tan difícil de disuadir. Para este momento, en la carrera presidencial, las estadísticas y las opiniones de la gran mayoría de los expertos daban casi por seguro un ganador. Y así había sido en el pasado. Sin embargo, en esta oportunidad no es nada seguro quién va a ganar. La diferencia porcentual está dentro de lo que se llama el margen de error. Por lo tanto, puede ganar tanto Kamala Harris como puede ganar Donald Trump. Algo insólito, porque nunca se pensó que después de haber declinado la candidatura Biden, que se pensaba que iba a ganar Biden en virtud de la inmensa cantidad de razones por las cuales el pueblo norteamericano no debería votar por Donald Trump, por sus problemas legales, por su conducta, por las opiniones de las personas que trabajaron con él en su presidencia. Bueno, por todos los factores que probablemente para la mayoría de ustedes sean ampliamente conocidos. Sin embargo, ha habido una sorpresa sociológica de cómo una persona que prácticamente tiene todos los atributos y las conductas que podrían haber destruido cualquier campaña presidencial, en el caso de Donald Trump ha sido el efecto contrario. Él ha podido, a pesar de todas las circunstancias adversas a su candidatura, mantener un sólido respaldo de sus seguidores. Y eso me lleva un poco a las reflexiones que voy a hacer hoy, que no tienen nada más que ver con esta candidatura en particular, sino con el fenómeno social de lo que es la demagogia y de lo que es la propaganda. Uno podría decir que la mentira tiene patas cortas, que mentir no tiene mucho sentido porque tarde o temprano la verdad sale adelante. Pero hay un fenómeno interesante que es como, estando la verdad enfrente de todo el mundo, hay gente que se niega a admitir la veracidad de los hechos. Vamos a un ejemplo claro. Estos últimos 4 años de la presidencia de Biden fueron inicialmente de muy poco estímulo optimista. ¿Por qué? Porque veníamos saliendo de una pandemia, la economía estaba bastante afectada por los casi 2 años y medio que la gente no pudo trabajar, había una recesión económica clara, y luego al acabar la pandemia pues había un gran margen de dinero en las manos de las personas, producto de casi 2 años de no haber consumido casi nada. Por 2 años de pandemia, desde el, desde el 2019, no, del 20 al 21, prácticamente las personas no hicieron compras muy importantes. Muchas se quedaron sin trabajo, otros recibieron ayudas del gobierno. Lo cierto es que esos fueron años bastante difíciles para una gran parte de la población y el Estado tuvo que lanzar mucho dinero a la calle para mantener la economía fluyendo. Esa situación hizo que muchas personas, al salir de la pandemia, tuvieran un estímulo de comprar cosas que no habían comprado en 2 años.
¿Qué pasa cuando la gente no ha gastado su dinero en 2 años y luego y súbitamente tiene deseos de volver a salir, volver a pasear, volver a viajar, volver a comprar muebles, a comprar todas las cosas que la gente procura para, para su bienestar y su calidad de vida? Bueno, lo que pasa con eso es que inmediatamente empiezan a subir los precios, se produce una presión inflacionaria por el hecho de que las personas tienen mucho dinero y hay pocos productos. ¿Por qué había pocos productos? Bueno, porque las fábricas se pararon durante la pandemia, no hubo mayor producción de bienes, entonces habían escasos bienes en inventario y mucha gente con dinero en la mano para comprarlo. Y eso hizo que se dispararan los precios y que empezara la inflación. Eh, esa percepción de que los precios subieron y siguieron subiendo los 2 primeros años de la administración de Biden, creó una sensación en la mayoría de los norteamericanos de que el costo de la vida se había hecho insostenible. Sin embargo, hay un factor económico interesante dentro de todo esto, y es que a pesar de que los precios subían, la demanda de productos subía, lo cual significa que a pesar de que la gente estaba horrorizada de los precios, todavía tenía dinero para comprar los productos. Eso es un factor a tener en cuenta. La Reserva Federal, la organización, la institución a cargo del control monetario, aumentó las tasas de interés y eso por supuesto encareció el precio del dinero y hizo más difícil el poder de compra, sobre todo de bienes que requerían financiamiento y de todas aquellas personas que debían plata. Esto hizo pues que se frenara la inflación. Y llegamos entonces a este momento de elecciones presidenciales con una economía extraordinariamente buena, admitido, como dicen, por propios y extraños, porque no solamente los economistas y los que saben de eso en los Estados Unidos dicen que esta es una de las mejores economías que hemos tenido en muchos años, caracterizadas por muy baja inflación, se redujo la inflación, no se produjo la recesión que se pronosticó, no se produjo la recesión, hay casi que pleno empleo, ¿verdad? En todas las áreas. Prácticamente, aún así todavía se necesitan muchas personas para empleos donde no se encuentran suficientes empleados para ocupar esas posiciones. O sea que estamos en una posición de recuperación después de la pandemia envidiable. Un crecimiento económico, un crecimiento de las acciones de la bolsa, un aumento en el consumo de prácticamente todos los productos, a pesar de que están caros, a pesar de todo eso, eh, prácticamente todo el mundo está comprando, viajando, haciendo compras importantes, etcétera. Lo cual revela objetivamente que la economía está muy bien. Aunque hay sectores que se han quedado rezagados, aunque hay gente que lamentablemente ha perdido su empleo en algunos casos, la situación es que hay plenos empleos disponibles para que esas personas se reactiven económicamente. Todo esto, ¿por qué se los digo? Porque a pesar de todo eso, un gran sector de la población piensa que la economía está peor que nunca y que el país está muy mal, que el costo de la vida es insoportable, que los precios están muy altos, cosa interesante, porque si los precios están muy altos y la gente en realidad no tiene dinero para comprar las cosas, los precios deberían bajar. Este no es un país que no, este es un país que se rige por la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, si los pasajes aéreos están muy malos, pues van a tener muy altos, tendrán que bajarlos, porque si no la gente no viaja. Si la comida está muy cara, pues bueno, la gente tendrán que bajar la comida, porque si no la gente no come. Y en la práctica la gente está, los supermercados están llenos de cosas y las personas están comprando. Esto hace que ha aumentado los salarios, han aumentado en la mayoría de los casos los ingresos de las personas. Entonces, ¿cómo es posible que en un país que está económicamente bien en comparación con cualquier otro país desarrollado del mundo, que tenemos una economía en crecimiento, una baja inflación, un bajo desempleo y un aumento en el valor de las acciones y en el estímulo al gasto, al consumo, la gente quiere consumir, porque hay tantos ciudadanos que piensan que la cosa está mal?
Y ahí viene la reflexión. ¿Es posible crear una realidad alternativa? ¿Es posible que, a pesar de que ustedes están viendo esta tarde preciosa que hay aquí, yo les pueda decir que aquí está lloviendo, que no hay sol y que ahí está una total oscuridad que casi no me permite ver por dónde ando? ¿Es posible que ustedes viendo este video y viéndome hablando en esta preciosa tarde aquí, pueda yo convencerlos de que aquí está el clima muy malo, lloviendo, oscuro y que realmente pavoroso, con vientos huracanados, etcétera? La verdad es que sí se puede. Y se puede, curiosamente, por una técnica diabólica de repetir las mentiras muchas veces y buscarse personas que ratifiquen esas mentiras, creando un coro de personas que sirven de referencia para que todo el mundo en realidad piense que de verdad aquí en este momento está lloviendo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo es que esa propaganda funciona? Lo primero que hay que hacer, además de repetir 1000 veces las mentiras, es desautorizar a la gente que está diciendo la verdad. Es decir, tratando de estimular a que piensen que el doctor Cisneros, que está ahorita paseando él no sabe lo que está diciendo, él está mintiendo porque en realidad sí está lloviendo, pero él quiere hacerles creer a ustedes. O sea que hay un proceso de desacreditación del periodismo, de las instituciones. Lo mismo está pasando, por ejemplo, con la criminalidad en los Estados Unidos. La criminalidad en los Estados Unidos, dicho por el FBI y muchas otras organizaciones de sheriff locales y estadales, ha disminuido. No ha desaparecido, pero ha disminuido. Que hay casos de crímenes y tal, claro que los hay. Pero en general, las estadísticas demuestran que ha disminuido. Bueno, repitiendo y repitiendo y repitiendo eso, todavía se insiste en que no se puede vivir en los Estados Unidos porque el riesgo de muerte es muy alto con la criminalidad. Y más aún, que los criminales son casi todos inmigrantes indocumentados, lo cual tampoco es una realidad, porque a pesar de que sí hay criminales indocumentados, la mayoría de las autoridades insiste en que la mayoría de los crímenes en los Estados Unidos no son cometidos por extranjeros, son cometidos por ciudadanos de los Estados Unidos. Entonces, creamos una realidad alternativa, desautorizamos a todas las entidades que realmente están obligados a decir la verdad, a relatar y a llevar cifras, y creamos una realidad paralela. Adoptamos ciertos canales de comunicación, ciertos canales de televisión para que digan y repitan esas mentiras, y tratamos en lo posible de hacer que las personas solo escuchen esas cámaras de resonancia y solamente escuchen esos noticieros y esas vías de comunicación. Y luego bombardeamos a esas personas con propaganda constante sobre lo mal que está el país, sobre la situación de los inmigrantes, sobre el peligro que existe en el país, etc. Y después que hemos asustado a toda la población, entonces procedemos a buscar un salvador que resuelva la crisis que no es tan severa. Ese salvador entonces es precisamente el candidato que se pretende logre el triunfo electoral, de manera de poder montar un nuevo sistema político y económico para favorecer a un pequeño grupo de inversionistas que han hecho lo posible de colocar su dinero para que esa persona triunfe. Todo esto se los digo porque esto puede pasar en cualquier país, que un grupo de millonarios, porque gente con dinero y con intereses económicos, porque no se crean, esto todo es cuestión económica, ¿no? Un grupo de millonarios digan, vamos a colocar a una persona en el poder que haga lo que nosotros nos dé la gana que hagan, y vamos entonces a financiar esa campaña y vamos a crear una realidad alternativa para que nuestro candidato tenga los recursos de poder seducir a muchísimas personas para que voten por él.
Ese es el caso de Donald Trump. Y en cierta forma eso fue lo que pasó en su primer periodo. Surgió de la televisión, se le creó una imagen de empresario exitoso y se escogió para que él fuera la cabeza visible de un proceso complejo de instauración de un nuevo orden económico y político en los Estados Unidos. Y con rasgos, como mucha gente apunta, con rasgos fascistas, antidemocráticos, producto pues de que para esas personas la democracia resulta un problema porque incluye la participación y acciones que benefician a la mayoría. Ellos no quieren que eso pase. Bueno, todo esto se los digo entonces porque así es el análisis que yo le hago, y lo cual resulta penoso de ver cómo un país puede en un momento dado optar por votar masivamente por un grupo de personas escogidas por estos órdenes económicos para poner en peligro las instituciones democráticas y las libertades de todos. Este es el caso particular de Donald Trump. Para sorpresa de ese sector de la sociedad, Donald Trump pierde las elecciones después de su primer periodo. Y no obstante, él logra de una u otra manera reactivar, a pesar de su gran exposición a los medios de comunicación que han colaborado muchísimo con que el nombre de Trump aparezca en todas partes, por todos lados. No se hable sino de él, bien o mal, pero no se habla sino de él. Es asombroso cómo se puede lograr que una persona acapare la atención de todo un país en todas las formas. Prácticamente no hay forma de leer un canal o tener ningún tipo de medio de comunicación donde no se hable de Donald Trump. Entonces, una vez que eso se instala, comienza el proceso de saboteo de la gestión del presidente Biden, concentrando todo su esfuerzo en el control legislativo para no aprobar ninguna ley. Aún así, el presidente Biden, con su gran experiencia política y legislativa, logra aprobar leyes importantes, ¿no? que han hecho pues que aumente la productividad en los Estados Unidos, que se movilice las fuerzas del mercado, que se generen empleos, que se generen compañías pequeñas y grandes para los planes de restauración de la obra pública, de las instalaciones del país, de tal manera pues que entonces tenemos una situación donde durante los últimos 4 años Donald Trump se ha ido preparando en dos sentidos. Uno es tratando de convencer a sus seguidores de que él no perdió las elecciones, y de que todo el orden que está en este momento instalado es un orden que no pretende otra cosa que usurpar el legítimo derecho de él de haber sido presidente. I thank you. Entonces, eso es interesante cómo se ha producido ese sistema. A pesar de todos los esfuerzos que se han hecho en todos los medios de comunicación por informar adecuadamente a la población sobre todos los defectos, sobre todas las inconvenientes que tiene la reelección del presidente Trump en virtud de los delitos que ha cometido, de las sanciones que ha recibido, de las opiniones de sus colaboradores que colaboraron con él en su primer gobierno, sus ministros, sus generales, gente que lo vio actuando en el primer gobierno y que han ratificado su preocupación por la posibilidad de que él vuelva a ser presidente. Resulta que aún así, con todo y eso, este señor, hoy por hoy, estadísticamente tiene igual chance de ganar la presidencia que la candidata Kamala Harris. Una candidata que, independientemente de que ustedes la conozcan o no ha tenido hasta ahora ningún tipo de
raya en su historial personal o público que la haga cuestionarse su nacionalismo, su patriotismo, su, con- su, con- eh, su compromiso con el país. Una mujer que, hija de inmigrantes, eh, criada en el marco de lo que se llamaría la cultura negra de este país, a pesar de que ella básicamente es hija de un afroamericano y de una hindú, de una persona de la India, y aún así esta hija de inmigrante ha logrado escalar posiciones importantes siendo mujer, en una época en que todos recuerdan lo difícil que resultaba para las mujeres ascender a posiciones políticas o administrativas de importancia. No estamos hablando de hoy, donde es común ver a una CEO o a una jefe de una empresa como presidente a una mujer. Estamos hablando de una época en que no había ninguna en la presidencia de nada. Entonces, ¿qué pasa? Que esta mujer tiene un inmenso talento y un inmenso reconocimiento por su tarea. Ella es abogada, escogió la carrera de fiscal del Ministerio Público en California, llegó a los más altos niveles, empezó a llamar la atención políticamente hablando de muchas personas que veían en ella una mujer competente con un gran futuro político presidencialista y la lleva, la lanzaron para el Senado y logró los votos para llegar al Senado. Fue senadora de los Estados Unidos y luego, en reconocimiento a sus méritos y a su experiencia y a su innegable inteligencia, la mujer fue escogida por el presidente Biden como vicepresidenta de este país. Entonces, bueno, ahí tenemos ese contraste entre un conspirador, una persona que violenta el orden democrático para negar la validez de una elección para quedarse en el poder, que está acusado de una cantidad de delitos por diferentes formas, desde la violación hasta la estafa, hasta la posesión de documentos secretos, el descuido en el manejo de documentos clasificados, y luego, peor aún, pues, en el acto de no querer entregar el poder y de forzar a funcionarios bajo su mando a que violentaran el orden, los resultados electorales. Eso nunca se había visto en los Estados Unidos. Todavía a estas alturas en que Donald Trump no ha querido reconocer que perdió. O sea que fíjense el grado de, de voluntad democrática que puede tener un individuo que no reconoce que pierde democráticamente unas elecciones. Entonces, ese es el gran contraste, ¿no? Y en esa diferencia entre, yo diría, una persona idónea para un cargo y otra persona con todos los elementos negativos para tener ese cargo, la pregunta es que se hace todo el mundo que lee, todo el mundo que tiene algo de cultura política, de cultura histórica. ¿Por qué hay tanta gente fascinada con el estilo, con la vulgaridad, con la actitud despótica, con la misoginia, con el racismo, con la xenofobia de Donald Trump? Es que esa gente es así como él, esa gente racista. Es interesante, ¿no? Entonces, estos días me he estado metiendo mucho en averiguar un poco las encuestas que se hacen entre las personas que van a votar por Trump. Y fíjense las respuestas que he podido asimilar como las más frecuentes. La primera es que la economía ha estado muy mal bajo el gobierno de Biden y que solo Trump la puede mejorar. Lo cual es totalmente falso. Ni Trump tuvo una gran economía porque tuvo 2 años de pandemia y básicamente Trump heredó las mejoras económicas que había hecho el gobierno de Obama. Y la economía de Biden ha sido exitosa medida por todos los ángulos. Entonces, ¿por qué esta gente tiene la percepción de que la economía y el país está tan mal?
Bueno, porque ese es el mensaje que le ha transmitido su líder, pues. Y como esto es un culto, la gente que siguió los cultos no cuestiona para nada la validez de las premisas que dicta su Mesías, ¿no? Otra de las cosas que dicen es que Kamala es comunista. Esto es un área interesante porque no tiene base alguna, ¿no? Kamala nunca se ha planteado como una candidata comunista, a menos que ser una persona con sensibilidad social o que haya participado en actividades sociales dentro del Partido Demócrata sea considerada una persona comunista, ¿no? Entonces, ¿por qué se le etiqueta? ¿Por qué el trumpismo etiqueta a Kamala como una comunista? Bueno, porque Estados Unidos tiene una larga cultura producto de la Guerra Fría, que utilizó la etiqueta del comunismo como un recurso para descalificar a cualquiera. En el pico de la Guerra Fría, durante los años 50, pues aquí hubo un senador llamado McCarthy que, viendo la posibilidad de transformarse en una persona célebre, optó básicamente por crear un comité y empezar a acusar a todo el mundo de comunista, ¿no? Y empezar a sancionar a esas personas, tuvieran o no vínculo con el Partido Comunista. Y esto se transformó en un fenómeno interesante. Todo el que quería echarse a alguien, el que quería descalificar a alguien, el que quería bloquear a alguien, lo acusaba de comunista. Y era muy difícil esquivar esa acusación, porque ¿qué puede hacer una persona para decir yo no soy comunista? No puede hacer nada, no hay una etiqueta o un acto que uno pueda decir. Si uno dice que no es comunista, no es comunista y ya está. Eso no es una cosa que, que se puede demostrar, que es lo que está pensando una persona en su interior. Entonces esto es interesante porque se repite de nuevo este fenómeno de los años 50, de que cuando usted se quiere deshacer de alguien, lo acusa de comunista, ¿no? Que no hay, como dije, base alguna, porque ella no ha tenido en ningún momento elementos que permitan pensar que ella tiene alguna idea o intención de introducir el comunismo en un país como este, que evidentemente es un país capitalista. El capitalismo aquí en los Estados Unidos ha funcionado, ha sido capaz de darle prosperidad a mucha gente, por lo tanto es difícil pensar que el pueblo americano tenga ningún interés de abordar un sistema económico comunista, ¿no? Bueno, lo cierto es que esa es una de las acusaciones, ¿no? Es tratar de penalizar a una persona con una acusación extraordinaria. Mentiras a granel, se han dicho, se han desmentido y aún así la gente las sigue creyendo. ¿Por qué? Porque los organismos encargados de clarificar esas situaciones han sido desprestigiados. El periodismo ha sido desprestigiado, las autoridades, las mediciones, cuando se le dice a los trompistas que la economía está bien, ellos dicen, no, 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 esas cifras del Banco Central, eso es mentira, vaya para que usted vea cómo están los supermercados, los precios de la gasolina han bajado, no, 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 ¿cómo va a decir usted que han bajado, están altos? Mire, véalo. Y entonces uno encuentra pues esta situación que es bastante frustrante, ¿eh? Otra cosa es la sensación de que eh, el, el, la candidata va a armar una guerra, como que si en algún momento las guerras, en este caso que han pasado durante la administración de Biden, han sido promovidas por los Estados Unidos. Rusia el que inició la guerra con Ucrania invadiendo un país, ¿no? Y en cuanto al caso de Israel, fueron Hamas el que atacó a Israel y Israel se está defendiendo. O sea, en ninguno de los casos ha sido Estados Unidos el que ha tratado de invadir ningún país ni de hacer nada que no sea defender a países que necesitan que los defiendan, que necesitan, que son aliados de nosotros y con los cuales a nosotros nos vincula el factor de la democracia como, como una guía
para apoyar mutuamente las democracias del mundo, las democracias reales, pues. Bueno, todo esto se los digo porque en los próximos días esto se va a dilucidar, el carácter de una gran parte del pueblo americano, que va a tener que decidir si escogen un presidente hacia el futuro, que va a traer beneficios para la clase media, como ella misma lo ha dicho, que ella tiene interés básicamente en desarrollar una economía para la clase media, y o si por el contrario vamos a volver a tener 4 años más, o quizás muchos más años, de un trumpismo, de un culto a Trump y de un autoritarismo que él mismo ha descrito como una dictadura, que él va a ser el dictador a partir del día primero. Es preocupante, está mucho en juego, está en juego la libertad, está en juego la democracia. Esto no son cosas de pensar que una administración de Trump va a ser simplemente una administración más, que va a ser buena o mala, pero que va a permitir mantener el curso constitucional de este país. No, todo hace pensar que Trump viene a cambiarlo todo, a cambiar la Corte Suprema, a cambiar las leyes, cuidado si a cambiar la Constitución, etcétera. Porque él forma parte, como dije, no de un hombre, de una agenda muy compleja, muy preocupante, que es la Agenda 2025. Una agenda que fue publicada, una agenda que está en papel y lápiz, como dicen, una agenda claramente. Hasta hace poco estaba en una página web de la Fundación Heritage, no sé si la habrán quitado, pero ahí está descrito todo, pues la transformación del Estado, la creación de una serie de instituciones que violan los conceptos de la libertad y de la democracia y de la independencia de los Estados Unidos desde un punto de vista religioso y racial. Esta gente es profundamente racista, y de cosas prácticamente imposibles de realizar, como es la deportación de millones de norteamericanos, la deportación de millones de inmigrantes, muchos de ellos ilegales, muchos de ellos ilegales de origen, pero que tienen años trabajando aquí, que tienen hijos, que tienen familia y que no han podido legalizar sus papeles, pero que tienen una contribución importantísima a la economía y a la calidad de vida en los Estados Unidos. Bueno, todo eso aparentemente se propone, aunque se sabe que técnicamente va a ser imposible de realizar. Y entonces eso es lo que yo veo, que mucha de la gente inteligente que está con Trump dice, bueno, lo que pasa es que a mí me gusta mucho él, pero no te preocupes por todo lo que él ha dicho que va a hacer, José, porque él no va a hacer nada de eso. Entonces estamos en un punto interesante, ¿no? Que donde la gente está prefiriendo votar por una persona que ya ha amenazado, ha dicho todo lo que va a hacer, solamente por la premisa de pensar que no lo va a hacer. Hace poco alguien me dijo, José, pero ¿realmente tú crees que es técnicamente posible deportar 10, 12 millones de indocumentados, de inmigrantes? Y le digo yo, ¿tú crees que los alemanes en el año 33 o 34 se plantearon que alguna vez iba a ser posible desplazar a todos los judíos de Alemania y de todos los judíos de los territorios ocupados por los nazis? ¿Y tú crees que alguna vez se plantearon la idea de que se podía eliminar 5 millones de personas en los campos de concentración y de exterminio? Y se pudo. El holocausto ocurrió y se pudo hacer. Y ahí están todos los datos de cómo lo hicieron. El proceso de transportación de prisioneros, el proceso bueno, no quiero entrar en eso porque es algo demasiado asqueroso y penoso para recordarlo. Pero es una demostración clara de que aún cosas abominables en escala se pueden realizar si existe la voluntad y el miedo. Y ahí me voy a la segunda parte de mi comentario de hoy. Estoy empezando a sentir aquí en los Estados Unidos miedo. Miedo incluso de gente que no debería tener miedo. Los billonarios no tienen por qué tener miedo, porque en condiciones normales los billonarios o los millonarios
deberían tener tanto dinero como para vivir bien aquí o donde sea y para mantenerse bastante cómodos durante las crisis más severas. O sea que cuando uno ve a los billonarios en este país amedrentados por las posibles retaliaciones que Trump pueda tener hacia ellos si en este momento manifiestan su apoyo a Kamala, es preocupante. Porque ¿qué queda para el ciudadano común, para el ciudadano de a pie? Uno está viendo periodistas que están tratando de no ser muy duros con Trump. Uno está viendo artistas tratando de cuidar su patio para no caer en listas negras donde puedan no conseguir trabajo más adelante, etc. Todavía hay un gran sector de la población de los Estados Unidos que se la está jugando. Se la están jugando actores, se la están jugando personas de gran valor, porque hay que ver que enfrentarse al autoritarismo y a la promesa de venganza y de agresión de parte de una persona que va a ser el presidente de un país con poderes excepcionales que ahora le ha dado a la Corte Suprema es algo preocupante. Otro de los factores que los trumpistas dicen que no hay por qué preocuparse es pensar que las instituciones van a contener los abusos de Trump. Que si Trump se pone cómico y empieza a hacer cosas impropias a la cultura y a las leyes norteamericanas, las instituciones nos van a proteger. Y yo, que vi a Venezuela sucumbir ante el autoritarismo de Chávez y ahora de Maduro, les puedo decir que las instituciones pueden ser socavadas, que a través del miedo y la amenaza uno puede apoderarse de una Corte Suprema, de la policía, del Departamento de Rentas de un país, etcétera, y crear un marco de chantaje que haga que muchos se arrodillen ante el dictador con tal de no meterse en problemas. O sea que ese cuento de que las instituciones en un momento dado le ponen un parado a Trump, tengan cuidado, porque eso mismo pensaron los alemanes cuando Hitler se hizo canciller. Eso mismo pensaron los venezolanos cuando Chávez ganó las elecciones. Nunca se pensó. Eso mismo han pensado muchos países en Latinoamérica, de que no importa quién llegue de presidente, que las instituciones son sólidas. Lo que no saben es la capacidad que tienen los déspotas y los mafiosos de socavar las instituciones, cambiar a las personas, colocar gente de su ideología, fieles y leales a ellos, y después al fin y al cabo, cuando usted diga, bueno, la Corte Suprema debería castigar a este político, no lo va a castigar, porque ahora la Corte Suprema está llena de políticos, de jueces puestos por él. Entonces ya eso ha pasado, y es por eso que en las grandes dictaduras no hay mayores instituciones. ¿Por qué? Porque las instituciones, aunque existen, no cumplen su función porque están llenas de personas chantajeadas, presionadas o simplemente alineadas con el máximo líder. Eso ya se ha visto. Entonces, ojo a mis compatriotas estadounidenses, porque aquí puede pasar que en unos cuantos años un gobierno de Trump desmantele las instituciones conocidas y tengamos un FBI que no cumpla con las leyes, sino que cumpla con los designios de Donald Trump, una corte que haga lo que Donald Trump quiere, que meta preso a quien él quiera, que deje salir a quien él quiera, y simplemente que se borren, se acaben de la historia de los Estados Unidos los chequeos y los balances que han permitido que esta democracia funcione desde su origen. Otro elemento interesante en esto es la percepción que hay en mucha gente de que los demócratas plantean un cambio de las costumbres, de la sexualidad del americano, y se han creado una cantidad de mentiras que rayan en lo absurdo, que uno se pregunta si en realidad la gente con algo de educación pueda pensar que eso es verdad. Trump ha dicho en algunos mítines que en estos momentos hay niños que se van a la escuela a estudiar y cuando regresan vienen de las escuelas
con el sexo cambiado. Durante el día los operaron y les quitaron los genitales y le pusieron otro. Eso dice Trump en los mítines. Entonces uno se pregunta, ¿realmente hay gente que crea eso? ¿Es posible que hay gente que crea que cuando un muchacho se va a la escuela se va masculino y en la tarde regresan femenino, que en la escuela le cambiaron el sexo? Bueno, ese tipo de mentiras se puede decir en un régimen donde lo que diga el jefe es lo que es la realidad, donde ya no hay verdades ni mentiras. La verdad es la verdad oficial y todo lo demás, todo lo real es designado como mentira. Y es una situación preocupante. Yo sigo siendo, a pesar de todo lo que me han escuchado, optimista. Primero, que yo creo que ya la elección se decidió. Hay tanta gente que ha votado por adelantado que cabe pensar que todo el que votó por adelantado hace semanas ya sabía por quién iba a votar. Y yo tengo la impresión de que ya los votos para que Kamala Harris sea la próxima presidente de los Estados Unidos, la primera mujer presidente de los Estados Unidos, la primera mujer de raza negra de los Estados Unidos, la primera mujer hija de inmigrantes de los Estados Unidos, es motivo de orgullo para todos nosotros. Esa situación está, a mi juicio, ya dada. Los que van a votar este 5 son personas que todavía están indecisas, porque yo no creo que nadie, incluso los votantes de Trump, tengan ningún interés en dejar su voto para última hora, sino que los apasionados votantes de Trump deben estar interesados en que sus votos sean efectivamente hechos. Entonces, está pasando otra cosa y este es el tercer punto que quiero tocar hoy en mi plática mientras pedaleo. El tercer punto es que ya Trump está preparándose para hacer la trampa. ¿Cómo se sabe eso? Bueno, por varios factores. Si usted va a hacer trampa, lo primero que tiene es que descalificar el mecanismo por el cual usted va a ser medido. Entonces ya Trump está preparando a sus seguidores para convencerlos, si ya no están convencidos, de que si Trump pierde es porque se le hizo trampa, no porque perdió las elecciones efectivamente, sino porque el sistema le robó las elecciones. ¿Y cómo está haciendo eso? Bueno, está creando y está pagando una cantidad enorme de encuestas que ya lo dan por ganador. Han creado una matriz de opinión de que ya eso es un hecho. Trump ya ganó las elecciones en base a una serie de encuestas pagadas para crear la idea de que Trump ya ganó. Trump no va a ganar, pero si la gente cree que Trump ya ganó, es más fácil mentirle, decirle el día de los escrutinios que a Trump le hicieron trampa, porque ¿cómo va a ser posible? Si yo tengo ya más de una semana que todo parece indicar que Trump ganó, me van a decir ahora que no ganó. Entonces, lo que están preparando es una trampa para quitarle las elecciones a Trump. Y así está pensando muchos trumpistas. Y para eso se están preparando para litigar este proceso a todo nivel. A diferencia de otros países, el sistema electoral americano no es uno solo. Cada estado, cada municipio tiene su propio sistema. Por eso se considera un poco invulnerable, porque no hay forma de hackear a un Consejo Nacional Electoral que rija todas las elecciones. No, aquí cada estado, cada municipalidad maneja sus elecciones de una manera muy propia y muy particular. Entonces eso hace bastante difícil crear una maniobra para borrar el triunfo de un candidato. Lo que sí se puede es usar ese recurso para lo que se llama aquí contestar todos los escrutinios, ¿no? Donde ellos tengan una mesa de votación, un distrito, un condado, donde no gane Trump, ellos pueden perfectamente imputar
llamar a un abogado e introducir una demanda alegando que se hizo trampa contra el candidato. Y como ya está la matriz de opinión de que Trump ya ganó, por supuesto, si Trump ya ganó y dicen que no ganó, pues esa es esencialmente, que fue lo que ya hizo. Esto no es algo que es nuevo, eso fue lo que ya hizo en las elecciones pasadas. Pues inmediatamente, tempranamente en la noche, cuando todos empiezan a llegar los resultados de cada estado, bueno, él empezó inmediatamente a anunciarse como el ganador. Yo gané. Cuando finalmente se cuenten los votos electorales, no ganó. Ah, entonces no ganó, no. Me hicieron trampa. Y por supuesto va a empezar un proceso bien complicado de determinación de quién ganó, contando hasta el último voto. Así que el día 5 de noviembre, martes 5 de noviembre, dentro de 3 días, vamos a tener una noche larga. Una noche donde se van a dar los primeros proyecciones, pero como dicen, aquí hay 3 escenarios. Uno, que sea un avasallante triunfo de Kamala. ¿Qué va a significar eso? Que todas esas encuestas que se hicieron dando a Trump para ganador eran, como dicen en Venezuela, pura paja, que Kamala arrolla, que había un voto enorme de personas que iban a votar por Kamala, pero que no le dijeron a nadie que iban a votar por Kamala, que muchos de ellos, la gente pensaba que iban a votar por Trump, particularmente las mujeres. Se piensa que Trump tiene una baja influencia en las mujeres porque les ha dicho de todo, las ha humillado de todas las formas y maneras. La última de Trump con las mujeres fue decirles a todas ellas que él las amaba y que él las iba a proteger, les gustara a ellas o no. Como diciendo, aquí tú vas a hacer lo que yo te diga, te guste o no, yo te voy a proteger. Imagínense ustedes, un violador confeso, ahora resulta que es el protector de las mujeres, ¿no? Lo cierto es que en este sistema político democrático es enteramente una posibilidad remota, pero es una posibilidad de que Kamala llegue y secretamente vote por, digo, Kamala no, Melania venga y secretamente vote por Kamala, ¿no? Para ver si sale de esa relación infernal que tiene con Trump. Si no, le tocarán 4 años más de martirio como primera dama. Ella tendrá que escoger, pues. Sí, si se mantiene como primera dama en esa situación tan difícil para ella y para su hijo con este personaje, o si decide votar por la adversaria de su esposo. Y esa situación se puede dar sobre todo en muchas áreas donde aparentemente los votos masculinos están más sesgados a inclinarse por Trump que las mujeres. Entonces esto no solamente es una lucha entre el bien y el mal, esto es una lucha entre las mujeres y los hombres, esto es una lucha entre la gente educada y la gente, vamos no decir sin educación, pero una gente que no tiene mucho criterio propio para poder distinguir la verdad de la mentira y que simplemente son gente crédula, que vota por quien les digan que voten y ya están, ¿no? Es una suerte de voto emocional donde no se procesa la realidad, no se procesa la verdad, no se procesan los hechos, simplemente se procesa mentalmente lo que emocionalmente se le transmite a la gente, ¿no? Que, bueno, es algo que este pueblo va a tener que terminar de entender. A lo mejor el pueblo americano nos termina dando una sorpresa y hay un avasallante triunfo de los demócratas en estas elecciones. Pero aunque eso no fuera así, si gana Trump, gana marginalmente, ¿no? Lo cual es un problema porque yo no veo un triunfo masivo de Trump donde prácticamente el 60-70% de los norteamericanos voten por Trump. Eso estoy seguro que no se va a dar. O sea que yo creo que lo que sí se puede dar es un triunfo masivo de Kamala, por lo que ya les dije, pues, el voto oculto, que mucha gente en áreas republicanas, conociendo la ira y la actitud de los republicanos, simplemente dice yo voy a votar por Kamala, pero no se lo voy a decir a nadie, ni a mi esposo, ni a mis vecinos, porque todos estos son republicanos, ¿no?
Y entonces es posible que eso pase. Y eso es típico, ¿no? Eso es típico cuando uno está rodeado de gente que lo puede penalizar a uno por, por sus opiniones, uno se las guarda. En este caso se guardan la intención del voto, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro tema que es fascinante. Sí, todo eso lo veremos ahora dentro de 3 días. Interesante el dato de que la mayoría de las filas de gente que ha ido a depositar sus votos son mayoritariamente mujeres. O sea que en estas elecciones se espera que la mujer tenga un rol enormemente importante. Otro factor interesantísimo en estas elecciones es que casi el 40% de los votantes son gente muy joven, de los millennials y de la generación X, lo cual es, hay que tomar en consideración porque no sabemos todavía exactamente cómo la juventud va a percibir la diferencia entre Kamala Harris y Donald Trump. Cuando muchos de estos muchachos que hoy están cumpliendo 18 años y van a votar, escasamente tenían 10 años cuando Trump ganó la primera presidencia, ¿no? O sea que han tenido básicamente 8 años para educarse sobre quién es Trump y quién es Kamala. Del comunismo no saben mucho, solo que es una mala palabra, pero sí saben pues que la sociedad moderna respeta la homosexualidad, respeta la diversidad de credos y de razas, y que no es precisamente algo muy popular en la juventud la discriminación de ningún tipo, ¿no? Y el bullying. Entonces pensar que la gente joven de los Estados Unidos va a votar por un bully que se manifiesta así en todas sus cuestiones políticas es poco probable. Entonces no se sabe tampoco cómo va a votar esa inmensa cantidad de gente joven que va a votar en estas elecciones y que ya ha votado en forma adelantada. Los medios de comunicación están como amedrentados, están tratando de mantener un balance, una neutralidad. Sin embargo, es evidente que están atemorizados porque ya Trump ha hecho explícitas amenazas de que si él gana va a cerrar varios canales de televisión y va a amordazar a varios periodistas que él considera que le han hecho daño a su imagen. O sea que estamos yendo por primera vez a un punto en el cual la primera enmienda, la libertad de la primera eh, virtud de esta democracia, que es la libertad de opinión, va a verse amenazada por la posibilidad de que el mismo presidente de los Estados Unidos ejerza su poder para callarle la boca a nadie. El hombre más poderoso del mundo, don Elon Musk, poderoso no solamente porque es el más rico, sino porque controla unas industrias tan esenciales y tan dependientes del Estado americano, está cuadradísimo con Trump y maneja uno de los principales basureros de información mundial, como es la que en otra época fuera Twitter, ahora es X, un sitio donde hay pornografía, donde hay propaganda, donde hay política fea, donde la gente ejerce sus peores instintos en comunicarse unos con otros. Si usted quiere que lo insulten, diga algo o ponga algo en X y vea para que usted vea lo que le va a pasar, ¿no? De tal manera que yo pongo muy pocas cosas en X. Usualmente lo que hago es todavía tengo el hábito de invitar a una que otra persona para que vea mis videos sobre salud, pero fuera de eso no opino políticamente. Y ahora menos, porque ahora que está en manos de Elon Musk, que evidentemente tiene todo el arquetipo tiránico que usualmente tienen la gente de mucho dinero, la idea de que ellos con su dinero pueden comprar a cualquiera y hacer lo que les dé la gana en un país, y ciertamente Elon Musk eso es lo que está demostrando, un poco nivel de excelencia como empresario y una gran vehemencia por el autoritarismo, por el poder y por el usufructo personal del poder, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos, ¿no? Ya veremos.
también del lado demócrata hay una cantidad de billonarios que están muy preocupados por esa excesiva concentración de influencia económica sobre la política de los Estados Unidos y en particular sobre la presidencia de los Estados Unidos. Este es un país que basó su éxito en el balance de los tres poderes. Un poder chequea al otro, ¿no? El legislativo hace las leyes, el ejecutivo las ejecuta y el judicial arbitra si las cosas se están haciendo como las leyes mandan. Y todo esto solo funciona si hay independencia de poderes, es decir, si un poder respeta al otro poder. Si el presidente se da cuenta que este país no es de él, sino que el Congreso es necesario para que él pueda hacer una gestión importante. El Congreso también debe respetar al poder legislativo, al poder ejecutivo. Después de todo, por él votó la población para que dirigiera los destinos del país. Y el Poder Judicial tiene una inmensa responsabilidad que es velar porque se cumplan las leyes y en particular la Constitución. Bueno, Trump no cree en la división de poderes. Trump quiere que todos los poderes estén subyugados a su antojo. Y por eso ha decidido pues que en esta oportunidad, en su segundo mandato, si es que gana, él va a apoderarse de todos los poderes. Ya ha tenido una gran práctica controlando los parlamentarios del Partido Republicano. Durante estos 4 años el Partido Republicano ha perdido el norte y literalmente todos estos individuos parlamentarios republicanos lo que han hecho es seguir lo que diga Trump. Lo que diga Trump es santa palabra. Ellos son todos unos acólitos de Donald Trump en el Congreso. Si Trump dice no voten por esa ley, aunque sea una ley que favorece a los Estados Unidos, al país, pues estas señores, por miedo, porque es miedo lo que tienen a Trump y a la ira que pueda desarrollar en las personas, en sus votantes, estos individuos pues hacen lo que complacen a Trump en todo lo que él aspira que se haga, ¿no? Y lo mismo pues los jueces, ¿no? Ha habido casos interesantes donde Trump literalmente influencia a una juez que fue colocada por él para que decida un caso a favor de él. Eso ya se ha visto, pues. Entonces, como ustedes se dan cuenta, aquellos que ya han visto esto en otros países entenderán la preocupación que hay, porque este contraste entre una esplendorosa idea democrática como es la idea de que una hija de inmigrantes, por primera vez desde que los hombres han tenido control de la vida de las mujeres, una mujer va a ocupar la posición ejecutiva más poderosa del planeta. Si se piensa que Estados Unidos es la nación más poderosa en términos económicos, en términos militares, en términos culturales, en términos de lo que ustedes quieran, este es en este momento, y espero que siga siendo, la nación más poderosa del planeta. Y que esa dirección de ese país lo esté ocupando una mujer ya es un gran logro histórico para todas las mujeres de todas partes del mundo. De todas partes del mundo. En un país enteramente masculino, que una mujer llegue a la presidencia es un gran logro. Y que esa mujer que llega a la presidencia sea hija de inmigrantes en primera generación, o sea, ninguno de sus dos padres nacieron aquí, y que encima de eso sea de una raza minoritaria, como es la raza negra en los Estados Unidos, no siendo necesariamente de descendencia afroamericana, pero habiendo sido educada y teniendo la piel pigmentada de la persona de color, como la llaman aquí, es un gran éxito para la democracia, para la idea del país integrador, del país donde todo es posible, un logro de integración y de madurez política, social, que nos va a llenar a todos de mucho orgullo si esto acontece y si nosotros amanecemos el 6 de noviembre con la presidenta electa Kamala Harris. Este país va a demostrarle al mundo los tremendos recursos que la sociedad americana tiene
para mantenerse libre y democrática, constitucional, para demostrar que nadie está por encima de la ley y que cualquiera, de cualquier raza, de cualquier sexo, de cualquier origen, puede en un momento dado llegar a la presidencia de los Estados Unidos sin que eso cree un conflicto mayor en la sociedad. De lo contrario, de no producirse eso, esto va a dar mucho que hablar, va a crear un clima político sumamente difícil, donde las instituciones van a tener que, de una u otra manera, ponerle un límite a los abusos de poder que se plantea realizar el presidente Trump, y pasaremos 4 años más de angustia, de desasosiego, viendo cómo se desacreditan nuestras instituciones, viendo el abuso de poder, viendo la persecución por razones políticas y viendo cualquier cosa, temblorosos de que una intempestiva decisión, como casi todas las del presidente Trump, sin consultar con nadie y sin ponderar las cosas, se traduzca en una guerra de proporciones inimaginables, como lo han señalado los generales que han trabajado con él en su anterior administración. O sea que la cosa no es juego, la situación es bastante peligrosa. Pero bueno, yo soy, de nuevo, tengo confianza en que la mayoría prevalecerá y en que, a pesar de todos los intentos que él va a hacer de demostrar que él le robaron las elecciones, que perdió después de que todo el mundo lo daba por ganador, cosa que no es verdad, este país va a tener los recursos institucionales, constitucionales, y el pueblo va a tener la paciencia para poder enfrentar este último escollo que nos queda para deshacernos de la influencia política del presidente Trump, que espero pues que pase a retiro, aprovechando su edad, su vocación de jugar golf, de manera de que pueda tener un buen retiro, una larga vida, y deje al país descansar y ser conducido por una mujer competente, capaz, seria, responsable, que nos brinde un poco de tranquilidad después de estos últimos 8 años, 4 durante su gestión y 4 durante su gestión como expresidente, que no han hecho otra cosa que mantenerlos en una constante angustia por saber qué va a tuitear, qué va a declarar, qué va a decir, con quién se va a meter, a quién va a insultar, etcétera. Entonces, bueno, ese era el comentario que quería hacerles hoy. Comentario largo, pero como les dije, estoy sumamente abrumado y para mí es una terapia poder no solamente hacer algo de ejercicio, sino poder expresar mis opiniones, y aquellos que quieren escucharla, pues ahí está en la angustia de un ciudadano norteamericano, estadounidense, que está muy preocupado por la actual situación política que vive el país, pero que es optimista y que aceptará los resultados que la democracia proponga. Gracias y hasta mañana. Hablaré de otro tema mañana, aunque me temo que probablemente va a ser muy parecido a este, porque aquí no se habla de otra cosa. Ya esta noche esperaré qué otra perla de opinión nos da el presidente Trump para estar mañana angustiados de las consecuencias de sus acciones, pues todos los días hace algo más preocupante. Además de que cada vez se está viendo más su deterioro físico. Ayer, en varios videos en los cuales se estaba montando en una de sus demagógicas acciones de montarse en un camión de basura, casi no se puede montar, casi no podía abrir la puerta y menos trepar el camión de basura. Así es que supongo que espero que no lo vuelva a hacer, porque él no es un hombre joven como para estar haciendo ese tipo de piruetas, y sería muy triste pues que se accidentara en este momento. Así es que eso es lo que está planteado. Gracias y buenas noches. Y aquí anocheció
y yo me voy a mi casa a comer, a cenar y a ver algo de los programas de opinión que estoy seguro que hoy deben estar tan candentes como ayer, como todos estos días, argumentando todas las cosas que he tratado de resumirles hoy en esta larga hora